Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu bondad. Te damos gracias por tu paciencia, por este día nuevo de misericordia, de gracia, para con cada uno de nosotros. Señor, estamos contentos, Dios, porque tú eres un Dios bondadoso que nos sigue no solamente teniendo paciencia, sino nos está ayudando a poder entender y comprender el valor de tu gracia. Gracias por este rato de la exposición de tu palabra. Señor, que seas tú quien nos abra los ojos para poder entender lo que tú nos estás enseñando, nuestros oídos estén en sintonía contigo, tu palabra, Dios, y que tú nos dé comprensión por la vida de tu Espíritu Santo para apreciar tu bondad, tu gracia y tu perdón. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando los atributos de Dios. Y vamos a tratar de exponer un atributo que yo creo que es sumamente relevante para con cada uno de nosotros y sin lugar a duda nosotros hemos podido experimentar esta bondad de Dios. A mí me gustaría hablar de que Dios es un Dios bueno, y cuando hablamos de que Dios es un Dios bueno, este es un atributo que muchas de las veces como que lo dejamos en olvido, o también estando tan habituado a ver la bondad de Dios alrededor de nuestras vidas y en nuestras propias vidas, como que nosotros no apreciamos de manera presente en nuestro interior esta bondad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando cuando dice que Dios es un Dios bueno? Y esto es algo que vemos a lo largo de todas las páginas. O sea, si hay algo que podemos ver en cuanto a la bondad de Dios, es su infinitud de ella misma. No es algo que hemos visto en un principio, sino es algo que estamos viendo a nuestros días, y es algo que la Biblia nos sigue afirmando de que seguiremos viendo en nuestros días futuros. Dios es un Dios bueno, y me gustaría leer un pensamiento de un escrito de Spurgeon que hacía referencia a este atributo de Dios. Dice: cuando otros se portan mal contra nosotros, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirlo más reverentemente, porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aunque se ponga en duda todo lo demás, esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno. Sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza
es siempre la misma. Y leyendo en esta semana una parte de un libro de Spurgeon, me quedé pensando un poco en esta gran verdad. Y no solamente en el hecho de que cuando estamos estudiando los atributos nos ayuda en sí mismo a conocer un poco más el carácter de Dios, sino que a la misma vez, como siempre decimos, el motivo o el propósito de estudiar el carácter de Dios o los atributos, lo que Dios es en sí mismo, en su naturaleza, digamos que el cometido, el fin que debemos de tener cada uno de nosotros es el que la propia Biblia nos está enseñando, es que seamos un poco más como Cristo. Sin lugar a duda, cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de su excelencia, de su perfección. Este atributo caracteriza de manera muy especial y única solamente al Dios de la Biblia. Es una gran verdad, como nos enseña en Nahum, en el capítulo número 1, en el versículo número 7, de manera magistral, de manera contundente, sin ningún titubeo de duda. Lo que nos está enseñando el profeta es: Dios es bueno. Bueno es Dios. Me gusta mucho como en sí nos lo está enseñando el mismo texto, porque clara y explícitamente nos está hablando de ese carácter de Dios, de cómo es esta perfección suya. Ahora, esto es algo especial, no solamente porque la Biblia nos está enseñando cómo es Dios, sino que lo que debería verdaderamente marcar la diferencia de este atributo en ti y en mí es que nosotros no estemos aprendiendo de esta bondad o estemos siendo sensibles a esta bondad o estemos experimentando esta bondad en nuestro entorno, sino que la bondad de Dios verdaderamente haya transformado tu vida y mi vida. Ver en estos días la bondad de Dios, para mí en lo personal, es algo sumamente relevante. Aferrarnos a su bondad es ese castillo fortificado. Estar bajo la cobertura, bajo el refugio de la bondad de Dios, creo, y hablo nuevamente en cuanto a mi opinión personal, es imprescindible. Seguir recordando que Dios es bueno en medio de unos días malos es algo que debemos de tener muy presente. Pero, ¿para qué debemos saber que Dios es bueno? Bueno, lo que debemos de saber en cuanto a la bondad de Dios es que porque Él es bueno, Él jamás nunca tratará el pecado de manera indiferente. Su bondad no significa que sea tolerante a lo malo. La bondad de Dios nos está enseñando que Él bajo ningún concepto puede tratar con indiferencia al pecado, porque en el momento que Él fuera indiferente o tratara con indiferencia al pecado, Él dejaría de ser bueno. Así que la bondad de Dios comienza con un principio de vital importancia. La bondad de Dios debe de hacernos más como Él es, como Él piensa, en cuanto a esa esencia de su bondad. Ese es el atributo, ¿verdad?, de su generosidad. Ese, digamos, es el centro de su perfección. Dios se complace de manera continua de hacer siempre el bien. Sabes que cuando la Biblia nos enseña que Dios es bueno, no hay un solo momento, y esto se nos escapa de la mente, no hay un solo momento en el que Él esté dejando de hacer el bien. De manera continua, Él siempre es bueno. Y es algo paradójico, ¿verdad? Que porque Él es bueno, nosotros muchas veces es donde más manifestamos nuestras maldades. Frente a la bondad de Dios hay dos cosas que pueden acontecer. Una es guiando al arrepentimiento, reconocer que su bondad nos guía a arrepentirnos y conocer verdaderamente a un Dios bueno. Y la otra pudiera ser que nos rebelemos contra el carácter bueno de Dios. Y esto es curioso, pero ocurre. Dios es un Dios bueno, es por tanto un Dios generoso. El centro de su perfección tiene que ver con esta bondad. Él es siempre, permanentemente bueno. Él solamente sabe hacer una sola cosa, el bien. Aun cuando nosotros somos malos, Él nos trata con bondad, con paciencia, con misericordia. Me gusta mucho como dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, cuando nos está enseñando y dice: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es bueno en abundancia. Dios es bueno en abundancia. En Él, dice Juan, no hay ninguna tiniebla.
O como nos enseña en Santiago, el capítulo número 1, en el versículo número 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y la Biblia nos enseña de manera categórica que toda buena dádiva desciende de lo alto. Así que Él se complace, Dios es generoso y su naturaleza es siempre dar bendición. Es una bendición continua porque esa es su naturaleza, esa es su bondad, ese es su carácter. Y qué privilegio tan especial, ¿verdad? Que podamos ver esta verdad no solamente en el entorno donde tú y yo vivimos, sino para contigo mismo y para conmigo mismo. Bueno, la bondad de Dios es propia de su ser, le pertenece, porque como hemos dicho es la misma esencia de su naturaleza. Pero a la misma vez, algo que pensaba en estos días, que es esa misma bondad de Dios la que verdaderamente nos debería de llevar a cada uno de nosotros a confiar en su esencia, en su naturaleza. Si hay un atributo que nos anime a nosotros a confiar en la naturaleza de Dios, precisamente es esto, su bondad. Su bondad debería ser algo grandioso para que nosotros depositemos toda nuestra confianza en las manos de un Dios que nos garantiza que es un Dios bondadoso, un Dios bueno en gran manera. Por eso mismo debería de ayudarnos a confiar en Él y en su carácter. Es importante, ¿verdad? Yo sé quienes somos cristianos, es algo que no dejamos de recordar, o no deberíamos de dejar de recordar, la de veces que Dios nos ha ayudado, la de veces que Dios nos ha protegido. Contrastamos muchas de las veces, o en múltiples ocasiones, nuestro pasado con nuestro presente, y esto es algo grandioso, ¿no? Ayer caminando con Marcela hablamos con un par de jóvenes aquí que se estaban drogando aquí en el camino, y estuvimos hablando un rato con ellos, y una de las cosas que me hizo recordar, porque había que hablar más que nada del consejo, lo que son las drogas, dónde te estás metiendo, crees que tú eres un hombre porque te droga, porque estás aquí drogándote, crees que eres más que alguien. Y a estas dos personas lo que me hizo en cierta manera a la misma vez de hablar y de poderles aconsejar es recordar por una vez o una vez más lo que en verdad uno era. El tema de la droga después de tantos años no es algo que uno tenga en mente. Pero cuando estamos hablando de nuestro pasado, o en este caso cuando estaba dando este consejo a estas dos personas, uno tiene que recordar de dónde Dios te sacó. Y la verdad es que pasamos, en cuanto al caminar, pasamos por el lado suya, pero di 2 pasos y me volví rápidamente atrás hacia ellos, con este deseo de decir, ¿vosotros sabéis lo que estáis haciendo? Dios es un Dios bueno. No solamente nos sacó de esas miserias de donde estamos metidos, sino que a la misma vez está contando con nosotros para que podamos tener misericordia con aquellos quienes están viviendo en esas miserias. Y qué bueno es recordar, ¿no? Porque sin lugar a duda después caminando íbamos hablando, pero uno no puede evitar, ¿no? Nuevamente lo que fue el pasado de uno hace años. Y cuán bueno ha sido Dios. La verdad es que después de los años uno ve cómo está, cómo piensa, cómo Dios ha obrado, cuál es tu propósito, los planes, cuánto es todo lo que tú quieres o lo que yo quiero para con nuestros días, y uno ve que el fin siempre tiene que ver con Dios, todo concluye en Dios, todo es por Dios, todo es para Él, y uno da gracias a Dios de manera especial. Y dice el Salmo en el 119, en el versículo 68, algo que nos enseña en gran manera, la manera contundente en la cual el salmista declara la personalidad de Dios. Y cuando el salmista está hablando aquí de la esencia de Dios, no concluye simplemente con lo que Él es, sino con lo que Él hace. Lo que Él hace corresponde a su naturaleza. Lo que Él hace corresponde a su carácter, al centro de su perfección. Dios se complace en ser generoso y en hacer generosidades, en bendecir, en hacer el bien. Se deleita inclusive en esta manera continua y eterna que Él tiene. Todo cuanto Dios hace, aún los mismos juicios que Dios lleve a cabo, Dios sigue siendo bueno.
Qué especial es saber que Dios siempre es bueno. Y qué triste es a veces reparar en nosotros mismos, y precisamente esto es lo que nosotros olvidamos. Empezamos a presuponer que en alguna manera, aunque no lo confesamos, Dios no es tan bueno porque vivo X tiempo. O Dios no es tan bueno porque me ha pasado cierta situación. O Dios no es tan bueno porque no. Dios siempre es bueno. Siempre. No hay un solo momento en el que haya dejado de ser bueno, como tampoco no habrá nunca un solo momento en el que Él sea bueno. Y pensaba en el salmista, lo que escribe en el versículo 68, en el Salmo 119, y mira cómo dice: bueno eres tú. ¿Y qué más? Y bienhechor. Dios es bueno eternamente, inmutable, porque Dios no puede ser menos de lo que Él es. Por eso el salmista confirma, ¿verdad? Y afirma esta gran verdad de que de manera contundente, Dios no solamente es bueno en su esencia, sino en lo que hace. Bienhechor tiene que ver con unos hechos. Dios es bueno, el salmista declara la naturaleza de Dios, pero porque Dios es bueno, tú y yo debemos de saber y recordar que el ser bienhechor tiene que ver con unos hechos, con unas acciones. Y ahí estamos nosotros como beneficiarios de su bondad. Él es no solo bueno, sino bienhechor. Esto es lo que significa la palabra bienhechor. Alguien quien hace en este caso referente a Dios de manera continua y eternamente siempre el bien. No solamente nos muestra que Él es bueno, no, es que está haciendo siempre continuamente el bien a tu vida y el bien a mi vida. Y dime si esto no es algo grandioso. Saber que el frente de Dios para con nosotros, diga lo que diga y haga lo que haga, siempre es bueno. ¿Cómo no confiar en un Dios que no solamente nos enseña la palabra que es bueno, sino que todo cuanto hace tiene que ver, por tanto, con su carácter, que es bienhechor? Amén. Dios es bueno. No llegaremos nunca a entender esta gran verdad, pero eso es lo que corresponde a su carácter. Ese, digamos, que es el sello de su perfección, su bondad. Mira, todo cuanto Dios hace, si nosotros fuéramos desde el principio de la Biblia, en el Génesis, en el capítulo número 1, ya en el versículo 31, cuando Dios ha creado todas las cosas, inclusive en el sexto día al hombre, dice la palabra de Dios: y vio Dios todo cuanto había hecho. Y dice que era bueno en gran. Ahí tienes a un bienhechor. Todo cuanto Dios hace, vio Dios que todo lo que Él mismo había creado corresponde a su naturaleza. Él es bienhechor. Todo es absolutamente todo. Es bueno, dice, en gran manera. Dios es bueno en gran manera. Todo lo hace perfecto. Si vamos al Salmo 136, en el versículo número 1, creo que este es un adjetivo, ¿verdad? Esto de que Dios es bueno debería ayudarnos a entender, a apreciar, a alabar, a dar gracias a Dios. Porque quien es bueno solamente sabe hacer el bien. ¿Sabe qué es lo que significa que solamente sabe hacer el bien? En contraste con el ser humano, si nosotros volvemos nuevamente al libro del Génesis, precisamente el juicio que Dios mandó en los días de Noé, es porque la generación de sus días, dice que la generación que vivía en esta tierra solamente de continuo era el hacer el mal. Sus pensamientos tenían que ver solamente con el mal. Entre tanto, cuando se refiere a Dios, es solamente sabe hacer el bien. ¡Qué contraste! Por eso el salmista en el Salmo 136, en el versículo número 1 dice: dad gracias, o dice la Reina Valera del 60, creo que dice alabad. Pero ¿alabad a quién? Bueno, alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque sencillamente Él es bueno y porque Él es bienhechor y siempre hace el bien. Y tú y yo somos beneficiarios de su bondad. Este es motivo para que tú y yo demos gracias de manera continua a Dios. Este es un buen motivo por el cual nosotros deberíamos de alabar a Dios, porque Él es bueno. Qué reconfortante es que en los días difíciles que tú y yo pudiéramos estar viviendo, pensar solo y exclusivamente que Él es bueno y que frente a tus temores y los míos, Él solamente sabe hacer el bien.
Y eso, por tanto, nos debe ayudar a confiar plenamente en Él. Por eso nos enseña la Biblia qué bueno es estar en las manos de Dios. Qué bueno es estar en las manos de aquel quien no solamente es bueno, sino que es bienhechor. ¿Cómo no confiar en este Dios bueno en los días difíciles o en tus días y mis días malos? Así que esta bondad de Dios atañe precisamente a la perfección de su naturaleza. Corresponde a lo que Él es. Por eso deberíamos de dar gracias y alabar a Dios. Él es bueno, no hay ninguna imperfección, no hay nada injusto, no hay nada malo en Dios. En Él no hay ninguna tiniebla. Ese es nuestro Dios. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Así que su bondad es perfecta. Qué bueno es conocer a Dios en la manera como la propia Biblia nos está enseñando y a la misma vez como nosotros estamos tratando y venimos tiempo de estudiar. De modo que cuando nosotros vemos esta característica o este atributo, esta perfección de Dios, es que deberíamos de dar gracias a Dios. Deberíamos de estar alabando su nombre de manera muy íntima, muy personal. Por eso en lo particular la alabanza, la adoración es algo que debe de estar en nuestra vida de una manera tan notoria, no para con nadie, sino para con nuestro Dios. Porque Él es bueno, no debe de importarnos quién esté a nuestro lado para dar gracias, alabar su santo nombre. Porque Él es bueno, nosotros somos beneficiarios de sus bondades. Porque Él es bienhechor, tú y yo deberíamos de estar adorándole de una manera tan honesta, tan limpia. Porque Él es bueno, su misericordia permanece hasta el día de hoy. Nota que la misericordia es consecuencia de su bondad. Dios no podría ser misericordioso si Él no fuese bueno, pero porque Él es bueno dice que su misericordia permanece. Nuevamente es su bondad la que nos lleva a poder disfrutar de su misericordia o aferrarnos a nuestras miserias de la misericordia de Dios. Pero la raíz es que Él es bueno, por eso puede ser misericordioso. Y esto es muy bueno, que Él sea bueno, porque esa bondad es para con nosotros. Por eso es que está latente su misericordia. Dios es bueno en todo. Dios es bueno en todo lo que nos provee. Dios es bueno en su misericordia. Dios es bueno en su sustento, no solamente sino en su protección. Dios es bueno en su paciencia. Dios es bueno en su amor. Dios es bueno en todo. ¿No nos ayuda esto a poder confiar en Dios en nuestros días cuando muchas de las veces lo que hacemos frente a su bondad es hacer el mal? Por eso digo que es paradójico. Su bondad debe de atraernos a hacer el bien, a aprender de Él, a confiar en su carácter. Entre tanto, porque Él es bueno, nos desanimamos, nos desalentamos y tratamos de olvidarnos de que Dios no está actuando en nada malo para con nosotros, porque Dios no hay nada malo en Él, sino que su bondad es la que trata para con nuestras vidas. Y eso es lo que hace resaltar nuestras maldades, que Él es bueno y nosotros somos malos. Es muy especial en el Salmo 27, en el versículo número 13, cuando nosotros, o entre tanto, más analizamos al ser humano, más analizamos al hombre, más notable se debería hacer la bondad de Dios. Es lo que trato de decir. Cuando analizamos y vemos más al ser humano, cuando analizamos y vemos más nuestras propias vidas, es que es más notable, debería ser manifiesta la bondad de Dios. Y David en el Salmo 27, cuando está reflexionando sobre la bondad de Dios, puede apreciar que ha sido las manos de un Dios bondadoso, las cuales siempre estuvo a su lado. Y nosotros los cristianos necesitamos ver que las manos de Dios siempre han estado a nuestro lado, han sustentado, han guardado, han cuidado, han provisto. Han sido sus manos. Las manos de un Dios infinitamente bueno. Por eso el Salmo 27, en el versículo número 13, dice el salmista David: hubiere yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Cuánto Dios nos ha guardado a lo largo de nuestras vidas? ¿O cuánto Dios nos ha provisto hasta el día de hoy? ¿Cuánto es el bien que Dios ha hecho a tu propia vida? ¿Cuánto es el bien que Dios ha hecho a mi propia vida? ¿Cuánto? Porque no hay un número definitivo. Su bondad es infinita.
Pero me gusta, leyendo esta mañana este salmo, como dice David, hubiera yo desmayado. Mira, todo cuanto David se presenta en cuanto a reflexión de la bondad de Dios, David como que le vemos en un momento, ¿verdad?, meditando, reflexionando, y David dice, hubiera yo desmayado si tan solamente yo hubiese olvidado que Dios es bueno. Pero nota cómo David no está simplemente hablando de una bondad de Dios, sino que David entra en una dimensión de credibilidad a Dios. David dice, hubiera yo desmayado si no hubiese creído. Claro, cuando tú y yo creemos en su bondad, es lo que nos permite no desmayar. No el que sepamos que Dios es bueno. Esto no cambia mucho el asunto. El asunto, según el salmista, dice, yo hubiese desmayado si en verdad no hubiese creído en su bondad. Así que no somos llamados a conocer acerca de la bondad de Dios, sino que somos llamados a creer en sus bondades, que Él es bienhechor. Creer que lo que Dios hace siempre tiene que ver con lo que Dios es. Él es bueno, por tanto Él es bienhechor. Pero mira lo que también nos enseña el salmista. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Este creer nos hace ver, y el asunto de la fe es esto. Es ver a nuestros días que Dios sigue siendo un Dios bueno. ¿Sabes? Tenemos un problema, la iglesia de Cristo en el siglo XXI, y es que somos muy incrédulos todavía. Ayer estuvimos viendo en la noche una película de la 1, que El cielo real, creo que se titula, o el cielo real. Y no es que sea una película bíblica, pero estamos hablando cuando estamos viendo la película, es curioso ver que quien está llevando a cabo el protagonismo de la película, el padre que era pastor, cuando su hijo en este caso, de la manera ilustrativa de la película, como digo, no es que sea bíblica, pero un niño por un momento va al cielo, dice lo que hay en el cielo, baja, cosa que no, vuelvo a recordar, no digo que sea bíblica, pero el problema para mí radica, en lo que estoy viendo en la película, en que el pastor, el padre, tiene duda en cuanto a lo que ha predicado hasta ese tiempo. Y hay una escena en la película en la que él se encuentra en un conflicto. Es decir, que lo que él estuvo predicando no lo estaba creyendo. Y se trataba si en verdad él creía sobre el cielo. Esto pudiera pasarnos a nosotros. No solamente él, la iglesia misma tiene un problema, ¿verdad?, con lo que él está tratando de enseñar en cuanto al cielo. A veces nosotros somos así también. Somos incrédulos, estando tan cerca de la palabra, estando ministrando la palabra, estando oyendo la palabra, estando sirviendo por los medios de la palabra, todavía somos muy incrédulos. Por eso digo siempre, ¿verdad?, que la iglesia está llena de incrédulos también, en alguna manera, para que lo entendamos. Y estudiando Romanos estamos hablando de esto. Nuestro orgullo nos está llevando un tiempo de una sequía y nos está advirtiendo que el orgullo y la arrogancia, cuando vivimos en esta condición o pudiéramos vivir en esta condición, ya nos está advirtiendo que estamos en el tiempo de la incredulidad. No estamos creyéndole a Dios. Y todo es malo, todo se ve mal, todo se oye mal, no tiene que ver nada con lo que es puro, porque ya hemos entrado en una decadencia de incredulidad. Las consecuencias, el orgullo. La ausencia, la mansedumbre. Consecuencia, incredulidad. Ausencia, la fe. Y tratamos ya de ver, ¿verdad?, de querer ver las cosas simplemente y no creerlas por lo que Dios nos está enseñando. Y este es un texto para mí sumamente importante. No, David nos está enseñando, ¿verdad?, que él hubiera desmayado si no hubiese creído que él vería la bondad del Señor, pero no dice para el futuro, no dice algo que vio en el pasado. Me gusta como dice, en la tierra de los vivientes. Hoy tú y yo somos llamados a no saber que Dios es bueno, sino creer que Él es un Dios bienhechor y que es para que tú y yo lo creamos y lo veamos a nuestros días. Es para hoy que nosotros tenemos la oportunidad de creerle a Dios. Hoy es cuando las cosas pueden cambiar en ti y en mí. Hoy Dios está tratando con tu corazón y con el mío, no mañana. Es lo que antes nos decía Armindo. Hoy es el día, hoy es el tiempo en el que Dios quiere que esa bondad transforme el área de tu corazón o tu corazón si no tiene a Cristo. Una verdad o una bondad transformadora, según nos está enseñando aquí el salmista David, para sus días, para los días en la tierra de los vivientes. En el Salmo 34, versículo número 8,
nuevamente es otro salmo de David, y dice, probad, y nuevamente dice, y ved. ¿Qué es lo que debemos de probar y qué es lo que debemos de ver? Que el Señor es bueno. Dios es bueno, y dice, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Mira, en el contexto dice lo siguiente: el hombre es sumamente feliz, el hombre bienaventurado es aquel que se refugia en el carácter de la bondad de Dios, es aquel que sabe que Dios no puede dejar de ser bueno, y porque Él es bueno, Él transforma la manera de pensar nuestra. Porque Él es bueno, Él nos abre los ojos para poder ver en nuestro entorno que Dios sigue siendo bueno. No seamos incrédulos, Dios sigue siendo el mismo. No te desanimen estos tiempos difíciles. Veníamos tiempo diciendo que estamos en unos días críticos. A mí personalmente me animo más que nunca a creerle a Dios, porque esto me confirma que Cristo está cerca. No voy a retroceder por nada, y no deberíamos de hacerlo ninguno de nosotros. Entre tanto el asunto está más oscuro y más de tinieblas, más deberíamos de aferrarnos a la luz y seguir alumbrando con aceites en nuestra lámpara. Es aquí donde mostramos si la fortaleza tuya o mía proviene de Dios, o la fortaleza que hemos mostrado hasta nuestros días ha sido algo nuestro, donde se va acabando. Es curioso ver. Allí me llamaba una persona preguntando un texto, hablando con él sobre una clase que iba a dar, y me hablaba de un versículo que pensaba sobre Hebreos capítulo número 10, cuando dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos perseverancia, los que perseveramos con fe en nuestras almas. Digo, sencillamente para mí lo que significa es que nosotros los cristianos no debemos y no podemos retroceder. Está hablando de una apostasía de los judíos. No es para nosotros, no es un texto para nosotros. Nosotros somos de los que perseveramos. ¿Y sabes por qué perseveramos? Porque Dios nos preserva. La preservación precede a la perseveración. No sé si entendemos esto. Ahora inclusive cuando tú y yo perseveramos es porque Dios nos está preservando. Lo que quiero que entendamos es que todo cuanto debemos de hacer es alabar a Dios porque Él es bueno. Y aquí es donde están gastándose nuestras fuerzas, cuando están en nosotros mismos o cuando son renovadas por Dios. Gustad y ved. La Biblia nos reta a que gustemos. Esta palabra ta'an, doble A con M en el hebreo, implica precisamente una degustación, un comer. Tiene que ver en el hebreo con las cosas que se comen, con sabores. Y en verdad, lo que nos está enseñando aquí David es que no es que tú y yo sepamos, es que tú y yo comamos esa bondad. Es que esa bondad forme parte de nuestra vida y esté transformando lo más interno de nuestros corazones. Y eso es para que tú y yo veamos. Si tú y yo no gustamos su bondad, no vamos a ver su bondad. Por eso el salmista dice, gustad y ved que Dios es bueno. Y entonces dice, serás un hombre o una mujer bienaventurado porque te refugias, y me refugio, nos refugiamos en su carácter bondadoso. Él es bienhechor. El tiempo que nos queda a cada quien de nosotros deberíamos de tomarlo con un contentamiento y un privilegio. Si Señor es para ti. Qué bueno es que el tiempo que tú y yo tengamos, los años que tengamos y lo que nos reste para partir con Cristo, si estamos en Cristo, qué bueno es saber que nuestros días o nuestros tiempos están en sus manos, que queremos invertirlos solo y exclusivamente para aquel que es bueno y bienhechor. Esto debe de cambiar nuestra mentalidad. Esto debe de ahorrarnos mucho problema en nuestras mentes. Esto también nos ayudará a perder nuestro tiempo porque estamos pensando en cosas que no las estamos viviendo. Y el tiempo se va yendo. Y Dios es bueno, Él es digno de que nosotros le sirvamos con todo lo que somos. Y de verdad, os lo digo con todo el corazón, qué honra Dios nos ha dado, la de servirle a Él. Esto cambia todo. Es una honra, es un privilegio grandioso el que tú y yo tenemos de servirle a Él. No le sirvamos con ese desgano, ¿verdad? Es un privilegio grandioso el servir a Cristo. No hay nada más importante. Nadie tendrá mayor privilegio que tú y yo si servimos a Cristo. Olvídalo. Jamás nadie lo tendrá. Y Él merece que tú y yo le sirvamos con todo lo que somos. No perdamos nuestro tiempo. Sirvámosle con todo el corazón. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia.
gustemos, experimentemos. Esta palabra también habla de experimentar. Tú y yo somos llamados a experimentar la bondad de Dios, una bondad transformadora. Un Dios que es bienhechor, que todo cuanto confronta con tu vida y con mi vida tiene que ver con sus bondades. Gustad y ver que Dios es bueno es imprescindible para conocer al Dios de la Biblia. Vuelvo a reiterar, es imprescindible para conocer al Dios de la Biblia, gustar y ver su bondad. Eso no nos puede faltar si queremos conocerle verdaderamente a Él. ¿Sabes? Es que es todo. Dios es bueno con toda su creación. Imagínate que cuando hablamos de que Dios es bueno en todo lo que le es y en todo lo que Él hace, nosotros fuéramos al Sermón del Monte, creo que es en Mateo capítulo 5, versículo número 45, que dice que Dios es bueno, que hace salir su sol sobre justos o sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Simplemente cuando sale el sol, ¿sabe qué es lo que nos está recordando a todos los hombres? Que Dios es bueno. Cuando llueve nos está recordando, muchas veces tenemos otros conceptos, pero lo que nos está recordando es que Dios es bueno. Y digo en el sentido de que seas o no sea cristiano. Malos y buenos, justos e injustos. Dios es bueno con toda su creación, con todo lo que Él ha hecho, porque Él no puede hacer el mal. En Él no habita nada incorrecto, nada imperfecto. Por eso sabemos lo que Dios es. Y a veces olvidamos que simplemente la propia creación, como dice el salmista en el Salmo 19, en el versículo número 1, nos está recordando nuevamente, nos está llevando a alabar a Dios por la grandeza de lo que Él ha creado. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y aún inclusive el firmamento dice que anuncia la obra de sus manos. Nuevamente, su propia creación nos está recordando cada vez que nosotros miramos a los cielos y a las estrellas que Él es bueno. Dios es incomparable y debemos de entender que es algo, es curioso, debemos de entender que es algo que nadie merecemos. Su bondad no la merece nadie. Esto es otra cosa que también debemos de entender. La bondad de Dios no es algo que merece el ser humano. Ninguno de nosotros merecemos su bondad. Sin embargo, Dios tiene bondad para con todos cuando no lo merecemos. Ni nunca lo hemos merecido, ni lo mereceremos. Dios es un Dios bueno. Dice en el Salmo 103, aquí nos encontramos nuevamente con el salmista, también escrito por David, donde nos está hablando precisamente de esta gran verdad, de que Dios no nos debe nada, y por tanto cuando tú y yo recibimos bondad de Dios, estamos recibiendo algo que no merecemos. Cuando tú y yo estamos recibiendo lo que Él es, y por tanto lo que Él hace porque Él es bienhechor, tú y yo no lo merecemos. Por eso es que David está escribiendo aquí en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y ahora mira lo que dice el versículo número 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. El salmista habla de todos los beneficios de Dios que Dios nos está dando cuando no lo merecemos. Mira, vivimos hoy en día en un tiempo de una sociedad y una generación no solamente algo perverso y caótico, sino donde cada quien de esta sociedad está exigiendo sus derechos. Esto es algo notable en cada vez que nosotros podamos ver las noticias, donde quiera que vayamos y tengamos una conversación con cualquiera.
esto es algo que se palpa, ¿verdad? Todo el mundo exige sus derechos. ¿Sabes? Personalmente yo hablo por mí mismo, pero nosotros deberíamos de dar gracias a Dios porque Dios no nos ha dado nuestros derechos. ¿Sabe qué es lo que tú y yo merecemos? La muerte, el castigo, el infierno, la ira. Cuando todo el mundo exige sus derechos, nosotros deberíamos ser hombres y mujeres que demos gracias a Dios porque Dios no nos ha dado nuestros derechos, porque Él no nos ha pagado conforme merece nuestra vida. ¡Qué bueno! Y eso es la misericordia. La misericordia de Dios es que no nos da lo que merecemos. Lo que nos corresponde a cada quien de nosotros por derecho es la paga del pecado. Sin embargo, Dios no lo ha hecho. ¿Y sabes por qué Dios no lo ha hecho? Hemos dicho que la misericordia de Dios es consecuencia de su bondad. Porque Él es bueno, sigue siendo bueno. Qué bueno que Dios no nos da nuestros derechos. Cuando todo el mundo habla de derechos solamente, todo lo que le corresponde. Mira, a ti y a mí nos correspondía precisamente el castigo de Dios. Y sabes, ese castigo fue llevado sobre su Hijo Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados, para que no solamente sepamos que Dios es un Dios bueno, sino que Él es bienhechor y esa bondad nos transforme, nos haga vivir en un profundo agradecimiento a Dios. Él no nos está dando lo que merecemos. Qué bueno es Dios, qué grande es su misericordia. Por eso dice el salmista, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Mira, hay un Dios santo, justo, verdadero, un Dios misericordioso y compasivo, que tiene todo el derecho de pagarnos como merecemos, y sin embargo, no lo ha hecho, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, nos está dando el tiempo de ponernos a cuentas con Él. En vez de darnos lo que merecen nuestros hechos, en vez de darnos lo que tenemos por derecho, que nos corresponde, Él en su bondad nos está guiando al arrepentimiento. En su bondad nos está dando el tiempo para reconducirnos a la cruz. Qué bueno es la bondad de Dios. Aun cuando es un Dios infinitamente santo, justo, compasivo, misericordioso, porque Dios es bueno, Él extiende este tiempo para con nosotros. Dice en Mateo capítulo número 7, versículo número 11, pues si vosotros siendo malos, lo que nos enseña este texto, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si tú das algo bueno a un hijo, o si damos algo bueno a un hijo, mira lo que nos enseña la Biblia, aun siendo malos, sabemos dar cosas buenas. Y claro, está siempre según nuestro criterio. Pero mira lo que nos está enseñando esta pregunta en el versículo número 11. ¿Cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Lo que significa el texto es que todo cuanto tú y yo le pidamos a Dios y Dios nos dé, lo que le pidamos no corresponde a que sea bueno, pero lo que Dios nos da siempre será bueno. Tú y yo podemos pedir muchas cosas que no corresponden al carácter de Dios. Hay muchas de las cosas que le pedimos a Dios que no son buenas, pero lo que Él nos da sí que podemos tener la garantía de que siempre, siempre es bueno. Siempre. Porque Él es bueno. Por eso dice, ¿cuánto más? Y mira lo que nos reta. Pídele a Dios. Porque todo lo que provenga de Dios será siempre bueno. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Esta semana pasada hablando un poco y bueno, más que nada también con Marcela sobre esto, sobre lo que venimos escuchando del hijo pródigo, que es algo muy, muy bueno lo que nos está compartiendo el hermano Bruno. Pero para mí esta parábola tiene que ver no con el hijo pródigo de verdad, y lo digo en el sentido que cambie la ilustración de la Biblia o esta parábola, en verdad tiene que ver con el padre pródigo. Piensa por un momento quién es el pródigo. Porque la palabra pródigo, como nos están compartiendo muy bíblicamente, tiene que ver con alguien quien derrocha, para mal o para bien. Pero aquí el padre pródigo está derrochando generosidad. El padre es el pródigo que derrocha paciencia. El padre es el pródigo que hace una gran fiesta. El padre es el pródigo que abre sus brazos para recibir al hijo.
El Padre es el pródigo que perdona. Él es bueno en gran manera. Él derrocha generosidad. Y para mí en particular, no cambio nada, es una parábola también. Él es el Padre pródigo. Él es el que derrocha generosidad con tu vida y con mi vida. Él no se cansó de esperar a su Hijo. Viéndolo de lejos, Él ya estaba preparado para recibirle. Qué bueno es saber, ¿verdad?, que Dios derrocha generosidad cuando no la merecemos. Cuando lo que merecemos, y ahí tenemos un ejemplo de este hijo pródigo en la parábola, el castigo. Cuando merecemos lo que merecen nuestros hechos, el pago de nuestros hechos, vemos a un Dios bueno. Y esto personalmente a mí en mi propia vida, en varias etapas de mi cristianismo, Dios se ha quebrantado de manera especial. Las veces que Dios más ha quebrantado mi corazón ha sido con su generosidad, de verdad, con su bondad. El saber que lo que merezco es lo que merezco y Dios me da todo lo opuesto. Y cuando se tiene que acabar todo, Dios se extiende. Y cuando creo que ya es lo último, Dios sigue haciendo. Dios es un Dios pródigo. Él derrocha bendiciones, Él se deleita en hacer el bien, porque Él es bienhechor. Y en lo personal yo lo veo en esta manera, y vuelvo a reiterar, no estoy cambiando la Biblia, pero para mí es el Padre pródigo. El hijo es pródigo derrochando en vicios y en pecado. Ahí encontramos a ese hijo pródigo, el menor. Sí, en cuanto al mal, pero en cuanto al bien, ¿quién es el pródigo? El Padre. Él es el que está derrochando esa generosidad, esa bondad. Y vemos de manera continua ese deseo que el Padre tenía porque Él volviera a casa. Todo lo que fluye, ¿verdad?, de ese pródigo Padre tiene que ver con sus bondades. Y qué bueno que esto también está para con nosotros. Y a nuestros días. Qué bueno. Vemos a un Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, que le ruega a Dios que le muestre su gloria. Hemos compartido en cuanto a las clases de los atributos varias veces este pasaje porque es muy rico en su contenido. ¿Y sabes cómo Dios le muestra el carácter a Moisés? ¿Sabe cómo Dios responde a ese ruego de mostrar su gloria a Moisés? Dice en el versículo número 19, lo puedes leer en Éxodo capítulo número 33, y yo haré pasar toda mi bondad frente a ti. Hay otra versión, no sé si la Reina Valera, y yo haré pasar todo mi bien sobre ti. Piensa por un momento, yo pensaba en mí mismo esta mañana preparando un poco el mensaje. ¿Puedo quedar yo igual si veo que Dios muestra todo su bien, toda su bondad frente a mi propia vida? En ese contexto, el versículo 19, versículo 20, 21, 22 nos habla de que Dios es misericordioso. De que Dios es un Dios que se complace en mostrar y dar misericordia. Que Dios es un Dios tardo para la ira. Que Dios es un Dios grande en misericordia. Y tú y yo podemos quedar igual cuando todo ese bien del carácter de Dios se está mostrando, porque el énfasis del texto dice: yo te haré mostrar toda mi bondad frente a tus ojos, Moisés. Y específicamente usa el atributo de la bondad, no usa otro. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su bondad delante de tus ojos? Yo estoy seguro que muchas veces, aun si no eres cristiano o cristiana, seguro. Pero quienes somos cristianos, ¿nos ha dejado eso igual o nos ha transformado? A Moisés no le dejó igual. Por eso Salmo 103 dice que a Moisés mostró su carácter. Al pueblo de Israel mostró sus obras, pero a Moisés le mostró su carácter, sus bondades. Dios sigue mostrando su bondad para con nosotros. Y donde quiera que vayamos, en cualquier texto de la Biblia o biografía de alguno de los personajes, leía esta mañana el Salmo 73, y es curioso cómo se inicia este salmo en el versículo número 1, cuando es un salmo escrito por un levita llamado Asaf, que era corista de los días de David. Era un profeta o vidente, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, y dice que ciertamente Dios es bueno. Sin ningún tipo de duda, Asaf reconoce que Dios es bueno. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y luego dice: para con los puros de corazón, la Biblia de las Américas; para con los limpios de corazón, la Biblia de la Reina Valera del 60. Lo que nos está enfatizando el texto es que Dios es bueno para con. Y ahí es donde tú y yo debemos de estar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos esos puros de corazón para que Dios sea bueno? ¿Somos esos limpios de corazón para que Dios sea bueno? Y es un capítulo extraordinario, porque tú mira quién es el puro de corazón ahí y ve a un hombre miserable, Asaf. Ahí podemos ver de manera categórica, el versículo número 3 nos enseña que es un hombre envidioso.
Asaf tuvo envidia. Mira lo que expresa el principio del Salmo y cómo se desarrolla el Salmo y cómo acaba el Salmo. ¿Sabe? La bondad de Dios se está tratando con el corazón de Asaf. ¿Asaf merece la bondad de Dios? ¿Tiene un corazón puro? Para nada. Dice el versículo número 21 del Salmo 73 que Asaf tenía un corazón lleno de amargura. No solamente era un corazón envidioso, sino Asaf era un hombre lleno de amargura, de rencores. Su corazón estaba lleno de amarguras. Dios sigue siendo bueno. Pero cuando uno, y no tenemos el tiempo para ello, cuando uno estudia este salmo, precisamente la bondad de Dios, este carácter del centro de su perfección, es lo que está tratando con un hombre envidioso, con un hombre lleno de amargura. Precisamente es la bondad de Dios la que restaura a este hombre. Por eso el versículo número 28 del Salmo 73, este sí lo vamos a leer, dice: mas para mí estar cerca de Dios es el bien. ¿Sabe? Este es el final de este salmo, es como Dios trata con Asaf. Y ahora Asaf reflexiona, medita, frente a sus envidias, frente al corazón lleno de amargura, viendo la bondad de Dios quebranta el corazón de Asaf. Asaf es un hombre restaurado y Asaf dice en el versículo número 28 más: para mí ahora estar cerca de Dios es el bien. Ahora sí, ¿qué es estar cerca de Dios? Bueno, es el bien. Y yo pensaba, ¿no? Y esto es una pregunta que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué es para ti estar cerca de Dios? Para mí, es el bien. Así que de manera lógica, estar lejos de Dios, ¿qué es lo que es? El mal. Pero tú y yo, siendo cristianos, muchas veces estamos lejos y no estamos cerca. A veces pudiera ser por envidias, por la dureza de nuestros corazones, por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía. ¿Sabes? En medio de este salmo uno puede ver también cómo Dios trata con la vida de Asaf. Y cuando Asaf reconoce que Dios es bueno, mira lo que dice Asaf: tan torpe era yo que no entendía. No somos listos cuando estamos lejos. Me recuerdo un poco con estos dos jóvenes ahí en el camino ayer. Y le digo: ¿tú sabes lo que tú estás haciendo ahora mismo, lo que tú eres? Y hablando un poco con el respeto, digo: estás siendo un tonto. Ni siquiera sabe dónde te estás metiendo. Empezó uno de ellos a decir: yo soy mayor de edad, yo hago lo que... ¿Y de qué te vale ser mayor de edad si eres más tonto? El otro tenía 15 años y le decía que tenía más de 18. En definitiva, no tiene sentido. Y en el ámbito espiritual también, lo que tuvo que reconocer Asaf: tan torpe era yo, y porque soy torpe o fui torpe, no entendía la bondad de Dios. No entendía el principio del Salmo. Dios es bueno, ciertamente Dios es bueno. Y los beneficios de su bondad son para hombres que tienen corazones limpios. Ese beneficio es un corazón transformado, es limpiado cuando la bondad de Dios llega a tu vida, a mi vida, es apreciada por ti, por mí, nos cambia, nos transforma. Era tan torpe que no entendía, pero no queda solamente ahí, sino que era como una bestia delante de ti. Este hombre vidente, corista, llega a reconocer lo que en verdad era delante de Dios, como una bestia. ¿Sabes? Nosotros seguro que muchas veces somos como una bestia, solo que no lo reconocemos. Nos da miedo vernos así, pero es lo que somos. Por eso vemos a un hombre lejos de la bondad de Dios, pero vemos que por la misericordia de Dios, tratando con la vida de Asaf, ahora dice: en cuanto a mí, piensa un poco en ti mismo, yo en mí mismo, en cuanto a ti, a mí, ¿qué es lo que es el bien? Si no es el estar cerca de Dios y disfrutar de sus bondades, de este carácter bondadoso de Dios. Este es el carácter que debe de cambiarnos cada día más a Cristo. Y el parecernos más a Cristo también es algo que también debemos demostrar nosotros: bondad. Nosotros debemos demostrar bondad porque Dios es bueno. Y a veces tristemente está ausente. Al principio hemos leído, hemos comentado en Nahum capítulo 1 versículo número 7, pero preferí no citar el texto entero porque mira lo que dice Nahum 1:7 en la segunda parte del versículo. Bueno es el Señor, y mira lo que dice: una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian.
una fortaleza en el día de la angustia, en tus días y en mis días, en nuestros días, aun cuando son difíciles. ¿Es esa tu fortaleza y la mía? Porque también nos enseña el versículo número 7, y conoce el Señor a los que en Él se refugian. El texto dice lo siguiente, lo que nos quiere decir: tú y yo nos refugiamos en su bondad. Porque cuando los días son complicados y difíciles, y cuando pasamos por muchos momentos en nuestras vidas, es precisamente donde tú y yo debemos de estar refugiados en la bondad de Dios, no salirnos de ahí, porque es ahí donde Asaf se salió. Por eso tuvo que entrar, hasta que entrando en el santuario de Dios, ahora sí, no entendí el fin de aquellos que yo tenía envidia, de los arrogantes. Somos llamados a estar dentro y refugiados en el carácter bondadoso de Dios. Es ahí donde somos llamados a refugiarnos, en ese carácter de Dios, un carácter bondadoso. Y para acabar vamos a leer en Romanos, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, capítulo número 2, versículo número 4 y 5, hemos tratado esto en Romanos capítulo número 11, porque en base a lo que hemos visto del atributo de que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bondadoso, entonces, ¿cómo debes de responder a la bondad de Dios tú si aún no te has arrepentido? Y esto quiero separarlo un poco. ¿Cómo es que entonces tú, si no te has arrepentido, debes de responder a la bondad de Dios? La bondad de Dios exige una respuesta. Y la Biblia nos está hablando de ello. Por eso es en Romanos, capítulo número 2, versículo número 4 y 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Si no tienes a Cristo, te digo con todo el amor de Cristo, te hago la misma pregunta, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no estás viéndolo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Te haré la misma pregunta. ¿Eso no significa nada para con tu vida después de lo que estás viendo? Otra pregunta, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Es que no estás viendo esa gran verdad, esa gran realidad del propósito de la bondad de Dios? Porque Dios te está llamando a esto, al arrepentimiento. Para el versículo número 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y yo te diría, por favor, no cierres tus ojos al versículo 5. Porque lo otro nos está retando a reflexionar y a responder. Pero el versículo 5 es uno de los versículos que más trata de tapar el diablo. De que tú no te des cuenta de que todavía Dios tiene un día para ti y para mí. Que todavía la película no ha acabado. El mismo Dios bondadoso que nos está dando el tiempo para que nos arrepintamos, para guiarnos al arrepentimiento, es el mismo Dios que nos está esperando al fin de nuestros días. Y dice, si no te arrepientes, estás acumulando castigo para ti mismo, para el día de la ira del justo juicio de Dios. El día de la ira del justo juicio de Dios. Ese es el día de la ira del justo juicio de Dios. Pero es que antes de que eso acontezca, hoy es el día en que la bondad de Dios te puede llevar al verdadero arrepentimiento. Dios es un Dios bueno y bienhechor. Confía en que Dios todo lo que hace es bueno y perfecto. Y es precisamente por este carácter de Dios que está extendiendo tus días a que te puedas arrepentir, a que puedas dirigirte a la cruz, doblar tus rodillas y creer que Él murió por ti. Dios es un Dios bueno. Pero también nos enseña en Romanos capítulo número 11, versículo número 22. Mira pues la bondad, pero también nos enseña y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Es importante que reflexionemos en este texto también. La bondad y la severidad de Dios. Aun cuando Dios es infinitamente bueno, Dios también es infinitamente santo y justo. Por eso es que Dios nunca tendrá por inocente
a ningún culpable. Por eso es como hemos dicho, Dios no trata al pecado con indiferencia. No sería Dios si lo hiciera. A la misma vez, por eso el pecado más terrible que haya es aquel pecado del ser humano que se resiste al arrepentimiento. Es aquel pecado que rechaza a Dios. Es el pecado de la incredulidad. Es el pecado del orgullo en todo su esplendor. Dios siendo un Dios bueno, el hombre no acude a Dios. Y claro que hay una obra del Espíritu Santo que creo sin lugar a duda que ya Dios muchas veces ha traído ese convencimiento. Pero que bajo la responsabilidad nuestra debemos de responder. Y la respuesta que Dios exige de todos los hombres, y por eso es un mandamiento, es arrepentimiento y fe. Dios es bueno, pero también es tremendamente peligroso abusar de la bondad de Dios. Aun cuando Dios muestra su bondad, aun cuando Dios es un Dios bueno y bienhechor, es terrible que se esté abusando de la bondad de Dios. ¿Por qué es terrible? Bueno, porque vendrá la severidad suya. Igualmente es un atributo que compartiremos. Dios es bueno, Dios también es severo. Si abusas de la bondad de Dios, pudiera ser que en su severidad se cierre la puerta de la gracia para que puedas acudir al arrepentimiento. Esa es una verdad y estamos estudiándolo. Hemos acabado con el Romanos capítulo número 11, que lo deberíamos de tener muy fresco. Por eso en Romanos 11:21 nos dice, pues si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Si Dios no lo hizo con su pueblo escogido, hablando del pueblo de Israel, tampoco lo hará con ningún gentil que voluntariamente esté rechazando continuamente a Cristo. ¿Sabes? Dice en Romanos capítulo número 5, en el versículo número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, mas Dios muestra su bondad para con nosotros, mas Dios muestra su misericordia para con nosotros, mas Dios muestra su paciencia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debes de pensar seriamente en lo que estás viviendo. De verdad, aun cuando Dios es un Dios tan bueno, nosotros no somos llamados a abusar de la bondad de Dios. Ninguno de los seres humanos. Somos llamados a beneficiarnos de su bondad. ¿Y cómo nos beneficiamos? Arrepintiéndonos, experimentando, gustando y viendo que Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Lo miremos por donde lo miremos. Y quienes somos cristianos, sé que esto es algo que lo tenemos muy real en nuestra vida. Dios ha sido tan bueno a lo largo de estos años que lo último que nos llama a ser es rebeldes contra aquel Dios bueno. Es ser agradecidos, dar gracias a Dios por todo. Dios no nos debe nada, recuerda, no te debe nada a ti ni a mí. Es más, no nos está pagando lo que tú y yo merecemos. No nos está dando nuestros derechos. Nos está extendiendo la misericordia suya. Nos está dando su bondad en cuanto a los beneficios, que es un Dios bienhechor, todo lo que está haciendo con nosotros. Que Dios nos ayude y que podamos en estos minutos de abrir nuestros corazones con honestidad delante de Dios y ser conscientes de cada quien de nosotros la realidad que estamos viviendo. Tengamos presente una sola cosa: Dios es un Dios bueno que nos está dando el tiempo de estar a cuentas con Él. Amén.